Buenos días, hermanos, Iglesia Bautista Libertad de Newport Beach. Mi privilegio dirigirles hacia la palabra del Señor esta mañana. Y gracias por todos que están orando durante este tiempo. Que el Señor nos dé sabiduría y nos dé confianza en su palabra. Y que la gracia del Señor siga sobre su iglesia. Honestamente, mis hermanos, les extraño muchísimo y sé que ustedes también extrañan estar en la casa del Señor y estando juntos en la unidad del Espíritu Santo y teniendo compañerismo el uno con el otro. Sabemos que Dios tiene su tiempo y Dios es fiel. Esta mañana, hermanos, quiero compartirles un versículo bíblico. Y está en Nehemías capítulo 8 y versículo 10, donde la palabra de Dios dice esto. La Biblia dice: luego les dijo, id, comed grosuras y bebed el vino dulce, enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. El gozo de Jehová es vuestra fuerza. Sabemos que a los principios de Nehemías, el profeta está en otro país, en esclavitud, y él es siervo del rey, y él escucha las noticias de que en su país, en Jerusalén, los muros han sido quemados y los muros han sido destruidos. Y Esdras era el escriba y han edificado un templo en Jerusalén, pero Jerusalén todavía no tiene protección porque los muros han sido destruidos. Y dice la Biblia que Nehemías ayunó ciertos días, oró, rasgó sus vestidos y lloró. Y estaba en amargura de alma, y él buscó al Señor porque tenía una carga muy grande de que su país no tenía esos muros de protección. Y él pidió al rey que si pudiera ir a ayudar a edificar esos muros otra vez, y el rey le dio recursos y le dio permiso de ir. Y llegando a Jerusalén, habían aproximadamente 47,000 personas en ese tiempo, 40,000 de los que habían salido de cautividad en Babilonia, y muchos de ellos eran segunda, tercera y cuarta generación de judíos. Y entrando a Jerusalén, cada uno, Nehemías les designó una parte del muro y empezaron a trabajar. Y dice la Biblia que en 52 días edificaron el muro. Y durante esos 52 días sabemos que los enemigos del Señor vinieron y trataron de parar la obra del Señor. Y así es. Ustedes saben, cada vez que un cristiano desea hacer algo para Dios, siempre va a haber oposición, y muchas veces satánica, oposición del enemigo para parar lo que Dios quiere hacer. Y cuando llegaron al cumplimiento de los muros, dice la Biblia que el escriba Esdras se para y él abre la ley y la palabra de Dios, y él empieza a dar el entendimiento o el sentido a lo que la Biblia está diciendo. Ahora recuerde que muchos de estos son nietos y bisnietos de esa primera generación de Israel, y muchos de ellos no habían escuchado la ley de Moisés o la palabra del Señor. Y cuando ellos escucharon la ley, la palabra de Dios y todo lo que sus padres habían hecho, y la historia por la cual ellos estaban en esclavitud, dice la Biblia que ellos tenían una reacción de tristeza. 3 veces usted lo puede encontrar en Nehemías capítulo 8. Él dice en versículo número 9, no os entristezcáis. Versículo 10, no os entristezcáis. Y en versículo 11, no os entristezcáis. 3 veces Nehemías
le dice al pueblo de Israel, le dice, no se pongan triste, no se pongan triste, no se pongan triste. Ahora usted pregunta, ¿por qué estaban tristes? Porque habían escuchado cómo sus padres, cómo sus abuelos y cómo su nación había dado la espalda a Dios. Y por esa razón estaban en esclavitud, porque Dios permitió esa esclavitud. Y el pueblo se puso muy triste. Dice la palabra de Moisés, la ley, y sabemos que si alguien es culpable de una porción de la ley, la Biblia dice que somos culpables en todo sentido de la ley. Y nadie puede cumplir con la ley. Nadie puede guardar los 10 mandamientos y los cientos más que están en la palabra del Señor. La verdad es que la ley es nuestro ayo. Y la ley nos sirve como una guía que nos lleva al que solamente pudo cumplir con la ley. Y la persona que nunca quebró la ley, la persona que solamente pudo cumplir la ley, es el Señor Jesucristo. Cristo no vino para destruir la ley, Cristo vino para cumplirla. Y el pueblo, cuando escuchó las palabras de Nehemías, Nehemías le dijo esto: no se pongan tristes, porque hoy es día santo para el Señor, dedicado a Dios. Y quiero que sepan, pueblo, esta cosa: el gozo del Señor es vuestra fuerza. El gozo del Señor es su fuerza. En otras palabras, saber que solamente Cristo, saber que solamente Dios es capaz de cumplir esta ley. Solamente Dios es capaz de darnos ese gozo. Y el gozo del Señor. Hebreos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el cual por el gozo, dice la Biblia, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y fue sentado a la diestra de Dios Padre. Ahora, ¿qué es el gozo del Señor? La Biblia dice que hay gozo en los cielos por un pecador que se arrepienta, que por 99 que no necesitan arrepentimiento. El gozo del Señor, el gozo que Él tiene cuando un pecador se arrepienta y pone su fe y su confianza en Él. El gozo del Señor de traer salvación a través del Señor Jesucristo. El gozo del Señor, que sí, pueblo, no pueden cumplir con la ley, pero no se preocupen, porque hay uno que vino para cumplir esta ley. Y ese uno es Cristo, es Dios. El gozo del Señor que nos da en momentos de tristeza. El gozo del Señor que nos da en momentos de aflicción. Y quiero animarles, mis queridos hermanos, con estas palabras. No nos pongamos tristes, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. El gozo del Señor. Pablo, estando en la prisión, en la cárcel, escribió a los hermanos filipenses y les dijo, en Filipenses 4:4, dijo, gozaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos en Él. El objeto de nuestro gozo es Dios. Dios nunca cambia. Cristo nunca cambia. No podemos quizás gozarnos en las circunstancias, pero sí siempre podemos regocijarnos en Dios. Regocíjase en Dios este día. Yo me regocijo en Él porque Él todavía es amor. Yo me regocijo en Él porque Él todavía provee. Yo me regocijo en Él porque si Él cuida de las aves, Él cuidará de mí. Yo me regocijo en Él porque el Señor todavía es todopoderoso. Él es Dios soberano. Él es Dios con nosotros. Él es Dios rosa de Sarón. Él es Dios lirio de los valles. Él es Dios amigo de pecadores. Él es Dios nuestra fuente de ánimo. Él es Dios, Él es Alfa, el primero. Él es Dios, Él es Omega, el final, ¿verdad? Y todavía podemos confiar en Él. El gozo del Señor es nuestra fuerza. Hermanos, les extraño.
Sepan que cada día he dedicado ciertas familias al Señor y alfabéticamente en orden estoy orando al Señor por cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga y la presencia y la paz de Dios descanse con cada uno de ustedes. Que pasen un buen día.